El tema vamos a llamarlo el remanente escogido. La palabra remanente quiere decir un resto pequeño o un grupo rescatado de entre muchos otros. Entonces, nosotros más que pertenecer a una organización, a una denominación, y de hecho por razones de ley tenemos constituciones, reglamentos, razones sociales. En cada país hay exigencias en cuanto a esto. Pero más que eso, somos parte del remanente de Dios. De ese grupo que a través del tiempo Él ha venido seleccionando, guardando, librándolo de 1000 situaciones adversas. Y a pesar de todo, seguimos adelante. Nada ni nadie puede impedir el propósito de Dios. Tomemos una porción de la carta a los Romanos, el capítulo 11, una bella escritura que nos puede ayudar para introducirnos en este maravilloso tema. Nos dice Romanos, capítulo 11, desde el verso 4 y el verso 5. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Leamos juntos el verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a tener, llamemos un recorrido a través de la Biblia y obviamente a través de la historia, para que entendamos lo que significa el remanente, o sea, sus raíces, el por qué, el cómo, el cuándo. Ustedes recuerdan que la primera pareja, Adán y Eva, tuvieron inicialmente 2 hijos. En la primera narración se habla de Caín y Abel. Posteriormente, ya en Génesis capítulo 5 se habla de hijos e hijas. Eso quiere decir que hubo más hijos, más hijas. Pero es doloroso, es lamentable cuando se menciona solamente a Caín y Abel. Recién se está estableciendo la familia sobre la tierra. Y nos muestra, nos narra el capítulo 4 de Génesis, cómo Caín se ensañó contra su hermano Abel, hasta el punto de quitarle la vida. Esto de la violencia no es nuevo, esto ha ocurrido desde el amanecer de la historia. Así que Caín le quita la vida a Abel. Abel era una persona muy justa, ceñido al programa de Dios. Es más, la ofrenda que trajo para el Señor fue de lo mejor de su ganado, lo más robusto. Caín también trajo ofrenda, pero seguramente se limitó a unas legumbres, tal vez algunos frutos, pero algo que no tenía sangre, lo que se llama una ofrenda incruenta. Pero la ofrenda de Abel fue una ofrenda cruenta, porque hubo derramamiento de sangre en el altar. Caín mata a Abel y entonces a uno le queda la pregunta, ¿cómo a ese joven, a esa persona que tiene tan buen proyecto de vida, tan buena intención, quiere darle al Señor lo mejor, y ahora viene su propio hermano y le quita la vida? Pero el Señor siempre tiene una solución ante cualquier dificultad.
Así que vino un tercer hijo, y ese hijo se llamó Set. Ese nombre significa sustitución. Murió Abel, pero aquí está el que lo va a reemplazar, el que lo va a sustituir, Set. Y justamente ahí la palabra de Dios nos enseña que desde ese momento, desde esa época de la historia, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Se comenzó a formar una familia, un grupo de personas que no actuaban como Caín, que no eran violentos, que tenían otra forma de pensar. Así que se fue multiplicando la raza. Y esta familia, este remanente, invocaba al Señor, lo alababa, lo adoraba a su manera en esa época, pero eran reverentes. De ese grupo aparece un varón llamado Enoc, y la Biblia lo declara profeta. O sea, ya en los albores había el predicador, el pregonero, la persona que habla maravillas de su creador, de su Señor, de su Rey. Y no fue asunto de una semana, de un mes. No, la Biblia nos da testimonio que no caminó 300 años con Dios. A veces yo me pregunto, tenemos reuniones muy lindas, decimos vamos a oír testimonio, la hermana Josefina, el hermano Arnulfo, el hermano José, van a dar su testimonio. Cada uno se va levantando y dice, yo llevo 10 años de conocer al Señor, he sido muy bendecido. Otro dice, yo llevo 20 años, estoy contento, he tenido dificultades, pero sigo perseverando. Y cada quien da su testimonio. Si yo diera el mío, les hablaría de 45 años de vida cristiana. Pienso un tiempo relativamente largo para permanecer en un camino, con una propuesta, con un proyecto de vida. Pero qué tal que entonces se levanta Enoc en medio de la reunión y dice, bueno, estoy contento oyendo los testimonios de los hermanos, me impresionó un poco lo que contaba el pastor de 45 años, pero yo vengo para informarles que precisamente ayer cumplí 300 años de caminar con Dios. Nos quedaríamos sin palabras. Lo nuestro quedaría pequeño al lado de esa seguridad, de esa confianza, de esa lucha tenaz, esa persistencia de un hombre que le sirve al Señor 300 años sin desmayar. Pero ¿dónde sucede eso? Eso sucede en un resto, en un grupo pequeño. A eso se le llama remanente. De ese grupo de Enoc, entonces viene un hombre llamado Noé. El nombre Noé significa descanso, significa alivio. El mundo se había llenado de violencia. La rebeldía en contra del Creador era cada vez más alarmante, la corrupción. Pero a pesar de todo lo que en el mundo ocurría, había un grupo que todavía era temeroso. Y Noé traía el descanso, el alivio, la palabra diferente. Noé vivía no como los demás. Su familia marcaba la pauta. Es más, el Señor decidió raer de sobre la tierra al hombre, incluso a los animales. Voy a destruir todo. Pero qué hermoso cuando nos dice Génesis capítulo 6 y el verso 8, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Ahí está el remanente. Set, Enoc, Noé y luego 8 personas con él que entraron al arca y fueron salvas. La vida continúa, el programa de Dios sigue desarrollándose, así que después del diluvio Noé
su familia, estas 8 personas, volvieron a poblar la tierra. Y de todos ellos aparece un varón llamado Abraham. Abraham significa padre de multitudes. Había paganismo, ya había idolatría, la gente tenía odios, venganzas, pero un hombre llamado Abraham se convertía en el amigo de Dios. Se convertía en la persona tan obediente, tan fiel a su Creador, que cuando el Señor le dijo: ve y sacrifícame a tu hijo, a tu único, a quien amas, aquel hombre obedeció sin ofrecer evasivas, excusas, y él marchó al monte Moria totalmente dispuesto a sacrificar a su hijo. De Abraham entonces viene Isaac, y el nombre Isaac significa risa, alegría. Era la alegría para una pareja que habían estado sin hijos casi por 100 años, e Isaac es la risa de la familia, es el gozo de la familia, la compensación a la esperanza, el cumplimiento de una promesa. De Isaac viene Jacob, de Jacob viene una gran familia, 12 hijos. Estos 12 hijos conforman las 12 tribus y se forma una nación, la nación hebrea, el pueblo de Dios, el pueblo que marca la diferencia. Pero de esas 12 tribus el Señor escoge una en particular, la tribu de Judá, porque de esa tribu a lo largo del tiempo vendrá el Mesías. O sea, el remanente es la línea que nos lleva al Mesías, y a la vez el Mesías, que es el Salvador, es el que cuida el remanente, lo salva, lo bendice, lo prospera. Con esta pequeña introducción entonces entendemos que pertenecer al remanente es un privilegio. Uno puede sentirse orgulloso de pertenecer a una junta administrativa de gobierno, tal vez ser consejero presidencial, a lo mejor a la sociedad de comerciantes de una ciudad, puede ser a la sociedad de ingenieros, de arquitectos, de abogados. Eso tiene su valor y a veces hay compensación económica. Pero les tengo una tremenda noticia. Más que pertenecer a una asociación, corporación, fundación, pertenecer a una denominación, organización, somos miembros del remanente del Señor Jesús. Entiendo que eso produce alegría en cada uno. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Si yo pertenezco al remanente, al grupo escogido, seleccionado por el Señor, estoy lleno de privilegios. Y no hay razón para que no creamos que esto va marchando con paso de vencedores. No es una religión más. Ah, sí, estoy asistiendo, es otra iglesia, la pastorea un colombiano y estoy ensayando a ver cómo me va allí. Hermanos, inicialmente uno llega a pensar que es un grupo común y corriente. Y aquí hay uno y allá hay otro y a 10 minutos hay otro grupo y pareciera que todo es igual. No. El remanente del Señor marca la diferencia. Amén. Ya vamos a ver por qué. El profeta Isaías es un hombre que Dios usa maravillosamente. El profeta Isaías le hace una radiografía al pueblo de Dios en una época muy difícil. Esa época se caracterizó por la orfandad de gobierno.
por la orfandad de liderazgo. Pudiera decirse que fue una etapa de tiempo de gran calamidad, apostasía, idolatría. Entonces Isaías, cuando escribe ese libro, y particularmente el capítulo 1, él dice: el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Gente depravada, dejaron al Señor, se volvieron atrás. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Esa radiografía muestra la condición de deterioro espiritual en que estaba la nación. Pero justamente en ese mismo capítulo dice: si el Señor no nos hubiera dejado un remanente, un resto pequeño, habríamos llegado a ser como Sodoma y Gomorra. Dicho de otra manera, si no fuera por el remanente, el Señor hubiera derramado fuego y azufre y los hubiera consumido a todos. Pero ahí en esa nación, ahí en medio de tanta corrupción, rebeldía, había un grupo de personas que adoraban a Dios con sinceridad, que lo buscaban de manera vehemente, con fervor, con respeto. Y claro, Isaías, como bien sabemos, es el famoso evangelista del Antiguo Testamento, es el que mejor retrata los padecimientos, el sufrimiento del Mesías, el que nos trae toda esa narración anticipada, porque Isaías escribió 700 años antes de Cristo, y él narró con puntos y comas los sufrimientos del Salvador para obtener nuestra redención. De Adán a Cristo hay 4004 años. Es mucho tiempo. O sea, pasan 4004 años hasta que nace el Salvador del mundo. Cuando uno termina de leer el libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, simplemente tarda un segundo para voltear la próxima página y aparece Mateo. Y uno llegaría a pensar que entonces es una sola historia, no hay interrupciones, Malaquías termina hoy, Mateo empieza mañana. Error. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de historia. Usted sabe lo que es un país, en este caso una congregación, 400 años sin profeta. 400 años sin un culto ordenado, respetuoso, reverente. Fue la época aquella de las guerras, de los macabeos, persecuciones, apostasía. Se acabó el pueblo de Dios, cancelado, no hay nadie que adore a Dios. Un momento, está el remanente. ¿Cómo lo sabemos? Cuando leemos Lucas, pudiéramos leer otros, pero solamente leyendo los primeros capítulos de Lucas, nos aparece una pareja, un hombre llamado Zacarías, su esposa llamada Elizabeth, y dice que estos eran fieles a Dios, eran obedientes a su palabra, y ellos vivían en santidad, en obediencia. Así que cuando el ángel de Dios visita a María, una nota importante para quienes todavía dicen: no, los creyentes evangélicos no creen en la Virgen. Permítame decirles que creemos todo lo que la Biblia dice de ella. ¿Y qué dice de ella? Que fue una mujer santa, obediente, reverente, hasta el punto que fue visitada por un ángel en su propia casa.
Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó, se asustó. El ángel le dijo: no temas, has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo será esto?, pregunta la joven. Yo no conozco varón. El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que María no presentó excusa evasiva: eso no es conmigo, ahora qué va a decir la gente, yo qué explicación les voy a dar, voy a resultar embarazada, nadie va a creer que es por obra del Espíritu Santo. No, ella simplemente dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Parte del remanente: Zacarías, Elizabeth. Es más, el ángel, en la explicación que le da, dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? He aquí que tu prima Elizabeth también ha concebido. Ella era estéril y ya está en el 6º mes de embarazo. Alabado sea el Señor. Bueno, nace el niño. Hay que presentarlo de acuerdo a la ley hebrea, llevarlo al templo, hacer una ofrenda. Valga anotar que en nuestra comunidad cristiana no bautizamos a los niños, los presentamos delante de Dios. Aquí bautizamos a las personas ya de conocimiento, con uso de razón, con raciocinio, que toman una decisión de seguir el camino cristiano y recibir el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero aquí hay un punto que es al que quiero llegar. Cuando llevan al niño para presentarlo al templo, allí hay un ancianito llamado Simeón. Y él está deseoso de tomar al niño en sus brazos. Él y su esposa, una señora Ana, dice que se mantenían en ayuno y muy a menudo en el templo. Vuelvo a reiterarles, habían pasado 400 años. Y entonces, ¿quién dirigía? ¿Quién administraba? ¿Quién visitaba a las ovejitas? ¿Quién hacía el trabajo de acompañamiento espiritual? Cuando el Señor tiene un pueblo, Él lo sostiene con o sin un consejero personal. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestro refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De otra manera no se hubieran podido sostener los hermanos en las persecuciones del Imperio Romano, en las cuevas, las catacumbas, los desiertos. Allá eran sostenidos por la gracia y el poder de Dios. Así que Simeón y su esposa eran parte del remanente. El ancianito toma al niño en sus brazos y ahora él se llena de alegría, de gozo, y dice: Señor, ahora despides a tu siervo en paz. Dicho de otra manera, ahora me muero tranquilo, porque han visto mis ojos tu salvación. Había tenido al niño en sus brazos. Bueno, hoy estamos a la inversa. No tenemos al niño Jesús en nuestros brazos. Jesús nos tiene en los brazos de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en esos 4000 años hubo un remanente. ¿Quién lo adoró? ¿Quién le cantó? ¿Quién estuvo dispuesto a morir por Él? Recordemos algunos casos. Elías
tuvo que aceptar un desafío. El pueblo había apostatado, los Baales eran la mayoría, así que se reunieron en el monte Carmelo. Elías llegó a pensar que era el único profeta que quedaba. Hicieron un par de altares, los Baales uno y Elías hizo el otro. Cada quien puso un buey encima de la leña, pero Elías dijo: ni ustedes ni yo vamos a poner fuego debajo. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Los Baales no tuvieron ninguna respuesta, porque los dioses hechos con la mano, sea de oro, sea de hierro, sea de metal, sea de madera, jamás responden. El que verdaderamente responde es el Dios vivo y verdadero. Bien, fue una respuesta maravillosa. Después de ese gran milagro, también vino la lluvia, que hacía 3 años y medio no llovía, y vino lluvia para refrescar los campos. Pero Elías luego estaba deprimido. Jezabel quería matarlo y andaba por allí errante, se echó a dormir debajo de un enebro, hasta despidió a su criado. ¿Para qué quiero la vida? Pero el Señor le trajo una torta cocida en las ascuas de fuego, le trajo agua. El ángel lo despertó, le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Sí, emprendió el camino. 40 días caminó hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Pero allí se metió en una cueva. Allá fue a buscarlo el Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le contó, le dice: es que han matado a los profetas, solamente yo he quedado. Me van a quitar igual la vida. Pero aunque él veía la derrota, veía la parte negativa, pero el Señor tenía la solución. Levántate y vas a ungir al rey de Siria, vas a ungir al rey de Israel, vas a ir a hablar con Eliseo, y quiero comentarte que me he reservado 7,000 que no han adorado a Baal. El remanente. Cuando él pensó que estaba solo, que lo van a matar, que se acabó todo, no, hay 7,000 que adoran al Dios vivo y verdadero. ¿Acaso eso no nos trae un cuadro interesante para nuestros días? Unos son de la nueva era, otros están en el movimiento ecuménico, otros están en el movimiento carismático, otros asisten a una iglesia llamada renovada, otros a la iglesia iluminada. Cada quien le da su título. Y todos los líderes dicen: esta es la verdadera, fuera de esta no hay salvación. Claro, eso es lo que cada quien opina. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Si aquí se mueve el fuego del Espíritu Santo, este es el remanente del Señor. Si aquí el Espíritu Santo convence de pecado, regenera, revela la palabra, bautiza con el Espíritu, trae fruto, trae dones, trae ministerios, operaciones, santifica, perfecciona, ese es el Dios verdadero. Y este es el remanente. ¿Cuántos se sienten privilegiados por eso? Gloria al Señor. Bueno, pero ahí tenemos solamente hasta el año 4000. ¿Y qué siguió después? Maravilloso, Dios no deja su programa empezado. El Señor establece su iglesia. Estaba reunido el Señor con los discípulos, les hizo un par de preguntas bien interesantes. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen acerca de mí? ¿Quién soy? Ah, pues mire, unos dicen que usted es Elías, otros dicen que usted es Jeremías, o que es alguno de los profetas. Bien, y ustedes mis discípulos, ¿qué dicen de mí?
Porque una es la opinión de afuera y otra es la opinión de adentro. Así que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y te digo que tú eres Pedro. Pedro, la palabra Pedro quiere decir piedra. Y sobre esta roca, ya no señaló a Pedro, se señaló a sí mismo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Jesucristo no está fundada sobre un hombre. Que la iglesia cristiana la fundó Lutero, que la fundó alguno de los reformadores, Juan Calvino, Juan Wesley, que viene desde el siglo XV, error. Ellos lo que hicieron fue mostrar, manifestar parte del conocimiento que tenían de la palabra. Dios los usó como instrumentos en su época, pero ellos no fundaron ninguna iglesia. La iglesia fue fundada por Jesús hace 2000 años. Amén. Y hay una buena pregunta, se las dejo para que ustedes la tengan ahí. Cuando a veces se discute con una persona religiosa, tradicional, y que la iglesia romana es la iglesia verdadera y es la única, no hay que pelearse con la gente. Hay que manejar prudencia, respeto, pero se puede preguntar, si la iglesia romana es la iglesia verdadera, ¿por qué tiene su sede en Roma y no en Jerusalén? Porque la iglesia que hay en la Biblia fue fundada en Jerusalén. Y fue fundada por el Señor Jesús y se estableció el día de Pentecostés. La iglesia de Roma fue fundada en el año 325 después de Cristo y la fundó Constantino, un emperador. A partir de ese tiempo ha habido un remanente. Remanente en Pentecostés, remanente en Jerusalén, remanente en Judea, en Samaria, y se estableció a lo largo de todo Asia, luego África y posteriormente Europa, justamente donde estamos ahora. El remanente del Señor siempre ha estado ahí. No importa el sticker, el título religioso que queramos ostentar, importa que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Pero entonces aquí hay que aclarar algunas cosas. La gran pregunta, ¿cuál de todas las iglesias es la verdadera? Hay 2, hay 3.000, 5.000 iglesias en el mundo. ¿Cuál es la verdadera? No hay que romperse la cabeza para responder eso. No hay que hacer un curso de teología, hermenéutica, exégesis. No. El Señor simplemente lo arregla todo de un plumazo, de una palabra sencilla. Por los frutos los conoceré. Estaba en una campaña en una ciudad colombiana. Muy linda la campaña, había unas 1.500 personas, había venido mucha gente a oír el Evangelio. Terminada la reunión, una señora muy amable, muy respetuosa me dice: pastor, maravilloso lo que usted predicó, pero me quedaron algunas inquietudes. ¿En dónde están los santos? Yo he estado mirando las paredes, todo el auditorio, y no veo los santos por ningún lado. Señora, lo que pasa es que aquí los santos no los colgamos en la pared. Aquí los santos se sientan ahí en las sillas. Se sonrojó un poco la señora. Pero me vino una segunda pregunta. Válida, muy válida, porque una persona tiene todo el derecho a preguntar y quiere saber. Pastor, buena su respuesta, pero hay una cosa que sí quiero que me explique. ¿Dónde tienen a Cristo? Bueno, está bien que los santos lo sienten en las sillas,
pero deberían tener allá por lo menos un Cristo hermoso en mármol, en plata, en oro, qué sé yo, en linda madera tallada, y que tengamos siquiera la imagen de Cristo. ¿Dónde está esa imagen? Señora, la imagen de Cristo está reflejada en el rostro de los que están sentados en las sillas. Y se puso a mirar a la gente. Claro, ella me hizo también avergonzar a mí porque me dijo, pero no todos la reflejan. Hermanos, la iglesia de Cristo no se conoce por la catedral, por las campanas, por el auditorio, por el despliegue musical, por el tipo de Biblia que usa. La iglesia de Cristo se conoce por su manera de vivir. El Señor dio distintivos que son ineludibles. Él dijo, en esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. El remanente tiene el amor de Dios. El remanente tiene el nombre de su Salvador. ¿Cuál nombre? Pues el nombre del Señor Jesús. El remanente cree en un solo y único Dios. Es un pueblo totalmente monoteísta. Un solo Dios para Israel, un solo Dios para el mundo, un solo Dios creador, rey, señor. Pero ese único y solo Dios se manifestó en carne y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para entrar en resumen, cuando leemos los mensajes que Dios le envía a las 7 iglesias de Apocalipsis, que esas 7 iglesias tienen el perfil para los 2000 años de cristianismo en los cuales todavía estamos, hay una palabra clave. Usted lo puede comprobar en casa. A cada iglesia se le dice, al que venciere. A una le dice, el que venciere comerá el maná escondido, el que venciere se sentará conmigo en su trono, el que venciere, el que venciere, el que venciere. El remanente somos los vencedores. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, pueblo hermoso, iglesia linda de San Sebastián, en el País Vasco, en Europa, entendamos hoy que no estamos jugando a ser iglesias. Somos el remanente del Dios. No importa la nacionalidad, si es nativo de esta región, si viene de un país centroamericano, suramericano, si es de otra región europea. El Señor dice de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y nación. Él está rescatando quien le adore, quien lo exalte, quien lo glorifique. Él busca adoradores. El remanente tiene el perfil de adoración. El remanente tiene el perfil de la santidad. Hermanos, y quienes apenas comienzan, personas amigas que están dando los primeros pasos, no hay cosa mejor. Insisto, reitero, son 45 años de vida cristiana. Fui muy religioso en mi juventud. Mi gran deseo era ser un sacerdote dentro de la iglesia romana. Estaba incluso empezando la carrera sacerdotal. Pero un día se cruzó el Señor por mi camino y me dijo, ¿sabe qué? Venga para acá que usted es del remanente. Usted es de otro grupo. Me reveló su palabra, fui bautizado en su nombre y no me quedé con las ganas de ser sacerdote. Soy sacerdote del Señor Jesucristo. Real sacerdocio, nación consagrada, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Perseveremos en este camino. Y yo les recomendaría como amigo, como hermano, recién los veo, pero los amo con todo mi corazón.
hagamos equipo con los siervos que Dios tiene en esta ciudad. Unámonos a estos pastores, apoyemos esa convocatoria al ayuno, esa convocatoria a la vigilia, esa convocatoria al estudio de las Escrituras, a la capacitación, a la evangelización, al servicio. El remanente no es una religión. El remanente no es un grupo de adornos en unas sillas, en una comunidad cualquiera. El remanente somos vencedores, y para ser vencedor primero hay que ser guerrero. Así que el Señor quiere derramar mucha sabiduría, quiere derramar mucha bendición, quiere derramar lluvia temprana, lluvia tardía. Y voy a escuchar muy buenas noticias de todos ustedes. El pastor va a ponerme mensaje, me va a llamar: hermanos, felices, seguimos de fiesta, bautizamos 18 personas el domingo pasado. Hermano, le comento que 5 nuevos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, tenemos 12 nuevos rediles en la ciudad de San Sebastián. ¿Cómo? Claro, es el remanente, floreciendo, creciendo. Ese que sostuvo a esos pequeños grupos en el Antiguo Testamento, ese que nos sostuvo en la persecución de Nerón, en la Inquisición, en las épocas más terribles de la historia, es el mismo Dios que está aquí para sostener a este pueblo maravilloso. Ay, pero es que mi hijo no quiere convertirse. Ay, es que mi esposo no quiere acompañarme al culto. ¿Cuál es el problema? Mientras él decide si viene o no, venga usted. Si él viene o no, venga usted. Que su hijo no, pero usted sí. Que su vecino no, pero usted sí. Algunos, para irse de la iglesia, sacan unas disculpas, disculpen la crudeza, tontas. Me voy de la iglesia porque aquí no hay amor. El primero que no tiene amor es el que está arreglando la valija. Me voy de acá porque aquí no me saludan. Pues salude usted. Me voy de esta iglesia porque aquí no hay chispa, aquí falta chispa. Pues ponga la chispa suya mientras tanto. Somos el remanente del Señor. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por ser ese remanente maravilloso? Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Tú eres bueno. Queremos cada día hacer tu voluntad. Queremos, Señor, proclamar tu gloria. Soberano Dios, a ti encomendamos este grupo maravilloso. Que tu nombre siga siendo glorificado y exaltado. Sí, Señor, da crecimiento, da desarrollo, fortaleza, derrama mucha sabiduría, mucho poder de lo alto sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús.